Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 3, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor que nos dice de esta manera. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así también tenemos el mismo texto en el textual griego que nos dice, por fe entendemos haber sido compuesto por el universo por la palabra de Dios, de tal manera que las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que aparecen. Así, con esto queremos empezar a compartir esta porción de la palabra de Dios para hablar acerca del arreglo y el fin de las edades. Sin duda, como podemos ver y observar, Dios, que sobre todas las cosas, Él es sobre y ante todo, Él ha trazado un plan divino desde las edades, y todo fue asentado en el concilio divino antes de que los tiempos hayan comenzado. Así que nosotros podemos observar que Dios ha tenido y tiene un plan. Y realmente este plan tuvo un principio, tiene un desarrollo y tiene también un fin, o también lo que le llamamos una consumación. Así como Dios usó a hombres para anunciar el comienzo de las apariciones de su plan, de estas operaciones, así Dios también usó a otros hombres para anunciar el progreso y del desarrollo del mismo. También usa a otros para hacer conocer la culminación de este plan o también, como decimos, el fin de este plan. Este fue realmente el propósito de Dios. Ahora bien, como observamos que lo que había sido en etapa de progreso en el principio, también se ve en el desarrollo este plan también que tiene etapas, así también se ve esta etapa en la consumación del mismo. Así que vemos que Dios tiene todo ordenado, claramente bien establecido. Ahora nosotros vemos que estamos en el 6º día de la dispensación, podemos decir, y recordamos también los días creativos que se ve en Génesis, ustedes pueden después mirar y leer bien. Dios ha tenido realmente un trato con el hombre por medio de distintas dispensaciones. Hoy nosotros estamos en la 6ª dispensación, llamado de la Iglesia y también de la Gracia, en donde Dios trata con la humanidad en una manera a través de la Iglesia. Así que en este plan de Dios podemos ver precisamente en este tiempo que ya estamos en el final de esta dispensación. Si vemos cómo ha comenzado, vemos que ya estamos casi en el final, porque lo que estamos esperando claramente es la venida del Señor Jesucristo. Se ha visto muchas cosas como fue progresando este tiempo cuando comenzó esta dispensación, hablando de la 6ª dispensación. Hemos visto que en este tiempo de la Iglesia se ha visto mucho progreso en cuanto a cómo fue llevada la palabra de Dios a muchos lugares, cómo fue realmente el derramamiento de la ayuda tardía, etcétera, a través del Espíritu Santo. Y vemos también cómo se ofreció este evangelio a los judíos, especialmente, claramente hablando como el pueblo terrenal de Dios. Y ellos rechazaron esto, claramente, y por eso el regalo ha llegado a nosotros, que no somos judíos en lo terrenal, pero ha llegado a nosotros ofrecido a los gentiles como realmente junto con el misterio de Cristo. Eso que estaba oculto en la mente de Dios, que ha sido realmente escondido, pero ha sido ahora claramente revelado por medio del Evangelio del apóstol Pablo. Y eso lo podemos buscar en Colosenses 1:25 y 26. Este es un misterio que estaba oculto por los siglos y edades en la mente de Dios, pero que ahora ha sido revelado para nosotros. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo es marcado entonces el progreso de esta edad? Porque si hubo un inicio, hubo un progreso, un desarrollo y hay un fin, ¿cómo nosotros podemos marcar el progreso de esta edad en que estamos nosotros en este tiempo? Como dijimos, por el progreso del Evangelio que está siendo esparcido por muchos lugares. Y vemos que claramente el Evangelio ha llegado a todos los lugares, de los lugares más recónditos de todo lugar, de una o de otra manera. Vemos por el movimiento también de los misioneros llevando la palabra de Dios a distintos lugares en distintas maneras y formas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver eso en este punto de que hay ese progreso, como bien decimos? Bueno, todo eso que hemos visto se ha visto en gran manera que ha llegado a muchos lugares la palabra de Dios. Pero también estamos viendo que en este punto estamos en el final de lo que es la consumación de ese plan de Dios. Bien, como decimos en este 6º día dispensacional, que es el tiempo de la Iglesia,
también el llamado de la gracia de Dios, vemos que dentro del fin de este tiempo, del fin de las edades, hay también un inicio, un desarrollo y una consumación dentro de lo que es el fin. Entonces podemos ver también de que Dios tiene una clara preocupación, si podemos llamarlo de esa manera, para que todo esto se lleve a cargo y a cabo. Entonces vemos claramente que a contrapelo, si podemos llamarlo, de cómo se va solucionando y se va desarrollando todo lo que es claramente este fin de las consumaciones, este tiempo, el fin de los tiempos, paralelo a esto también se va viendo cómo va creciendo la apostasía y cómo va en aumento y en su desarrollo, claramente hasta llegar y traspasar esta dispensación. Así que vemos un paralelo, por un lado el auge de la palabra de Dios y por otro lado también vemos el auge también de la apostasía. Así que vemos que esto es lo que se ve en este tiempo final de lo que es el fin del tiempo de las consumaciones de todas las cosas. Por eso es arreglo y fin de las edades. Cómo Dios ha trazado un plan, cómo tiene un inicio, cómo tiene un desarrollo, cómo tiene un fin y cómo se va a cumplir. Y esto claramente vemos que Dios ha preparado todo esto de antemano. A Él no le tomó por sorpresa nada. Aún así, cuando el hombre cayó, que Dios lo hizo, lo creó, pero el hombre fracasó, esto no tomó realmente así desprovisto a Dios, porque ella tenía trazado un plan. Claramente entonces podemos ir viendo, a medida que vamos desarrollando la palabra de Dios, vamos entendiendo cuál fue el plan de Dios. Y de esa manera nos vamos abrazando a eso y vamos entendiendo las providencias que han tenido con todas estas cosas. Así que vamos entendiendo por un lado todo lo que Dios ha tenido como plan con su pueblo amado, que son el pueblo terrenal de Dios, los judíos, llamados los israelitas, hebreos también, y también con el pueblo celestial de Dios, que es la iglesia. Así que esto es lo que se ve en este tiempo hoy. No hablamos de los tiempos más anteriores, sino de esta dispensación que a nosotros nos toca vivir en este tiempo de las consumaciones. Por eso vamos a ir viendo también distintos eventos y proféticos en donde se ve claramente el fin desde el principio en todo lo que es la palabra del Señor. Ahora, bueno, hay, como decimos, un constante progreso también en lo que es el estudio profundo de la palabra de Dios en este tiempo. Si bien, como vemos que se habla y se anticipa acerca de la venida del Señor Jesús, es muy importante y esto está despertando también en gran avivamiento a aquellos deseosos de la palabra de Dios para estudiar su palabra, no solamente para tener un conocimiento natural, literal, o tal vez estudiar algo de memoria, sino tener sustancialmente un conocimiento de la palabra de Dios. Y se va a estudiar profundamente, como bien decimos, escudriñar la palabra de Dios. Y esto realmente en vista de la pronta venida del Señor Jesucristo. Por eso cuando vemos su palabra y nos deleitamos excavando hasta lo profundo, estamos dándonos cuenta de que esto también es producto de Dios y de su plan que claramente está siendo trazado para aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Qué hermoso cuando podemos venir en la presencia de Dios y corroboramos que claramente lo que tenemos es por gracia y lo que vamos gozando es por gracia. Y también el deseo que tenemos de estudiar la palabra de Dios aún lo profundo es por gracia. Y esto otra vez, gracias a Dios por su palabra de verdad. Este era un misterio que estaba escondido en la mente de Dios, pero que ahora está sido claramente revelado a través del mensaje del apóstol Pablo. Por eso que vamos bien cuando vamos estudiando todo lo que son las epístolas de Pablo, porque es el mayordomo de esta dispensación y a quien se le encomendó para que nosotros pudiéramos realmente alcanzar todo lo que Dios ha provisto en lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así vamos a ir creciendo, ir entendiendo y vamos a ir viendo este lenguaje con que el apóstol Pablo también nos habla y realmente nos da a entender todo el propósito de Dios concerniente a este tiempo y a esta dispensación. Esta dispensación es muy importante porque cuando vamos a ir desarrollando vamos a ir viendo que de esta dispensación Dios va a sacar una esposa para su hijo. Entonces vemos que para nosotros, los que han alcanzado el fin de este tiempo, tenemos tantas cosas y mayores promesas, como también nos dice el apóstol Pedro. Así que vemos entonces que podemos preguntarnos qué produjo todas estas cosas, por qué las operaciones soberanas de Dios que se pudo haber visto cuando fue el inicio de la lluvia tardía, en el año 1905 aproximadamente, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo.
Bueno, ha habido un despliegue del plan, como vemos, de la palabra de Dios en el tiempo del fin, como dice también Daniel 12, verso 4. Y también por otro lado vemos, como dijimos, cómo va creciendo la apostasía, el volverse atrás, el negar la fe de algunos. No por en vano decía también el apóstol Pablo cuando hablaba de Himeneo y Fileto, ¿no es cierto? Y los expuso también a lo que era la mano de Dios, porque ellos volvieron atrás de este evangelio tan grande que había, ¿no es cierto?, recibido del apóstol Pablo otra vez del Señor Jesucristo. Entonces vemos que también es marcado un gran auge, como decimos, de la palabra de Dios en el estudio profundo, pero también un crecimiento paulatino y acelerado de lo que es también la apostasía. ¿Y cómo va a terminar este tiempo? También ya lo vamos a ir viendo a través del desarrollo de la palabra de Dios. Así que hacemos bien en estudiar la palabra de Dios y vemos que hacemos mucho hincapié en lo que son las epístolas del apóstol Pablo, porque decimos que de esta dispensación Dios va a sacar una esposa para su hijo, y claramente en esta dispensación que Dios, ¿no es cierto?, llamó al apóstol Pablo, y pueden ver, ¿no es cierto?, en 2 Corintios, claramente su llamado, como él tuvo, y claramente muestra de que Dios tuvo un propósito también soberano en este punto. Así que podemos ir viendo no solamente estas verdades tan profundas, sino también los actos soberanos de Dios que se fueron efectuando durante todo este tiempo. Fíjese, cuando hablamos de los actos soberanos, uno de ellos fue Lutero, cuando llegó la palabra de Dios después de tanta cosa que estuvo escondido por mucho tiempo y edades. No pudo haber sido posible eso por obra humana, ni por un plan específico de un hombre, pero sí vemos una operación grande de Dios en llevar a cabo a su tiempo lo que Dios tenía preparado y determinado para que ese plan se llevase a cabo. Así lo va a hacer también en este fin, en esta consumación de esta edad. Entonces podemos ver que nosotros podemos descansar plenamente en la palabra de Dios y descansar en las promesas de Dios, que Dios ha hecho un plan, tiene un propósito y lo va a llevar a cabo aunque se levante todo en contra, porque Dios es soberano y ante sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que también podemos ver una relación entre lo que fue Pedro y Pablo, los dos apóstoles. Ustedes conocen muy bien que el apóstol Pedro fue llamado el apóstol de la circuncisión, uno de los 12 apóstoles del reino, mientras que Pablo fue llamado el apóstol de la iglesia, uno de, podemos decir, el mayordomo, aquel realmente responsable de esta dispensación, especialmente para la iglesia. Y entonces vemos entre ellos, si podemos ver distintas recompensas respectivas, y también en lo que vemos en sus enseñanzas. Por eso cuando hablamos del apóstol Pedro, sacamos muchas lecciones espirituales para nosotros, pero él fue el apóstol del reino, de la circuncisión, y su mensaje va claramente a lo que es el pueblo de Israel. Especialmente el mensaje de Pedro es dado para Israel en el tiempo de la tribulación, que va a pasar ese momento tan oportuno o podemos decir no tan grato, pero sí tienen que pasarlo ellos de esa manera. Entonces, bueno, van a encontrar en lo que es la epístola de Pablo, la epístola de Pedro, las epístolas generales, todo lo que va a ser para su ayuda y todo lo que va a ser para su fortaleza en el tiempo de la tribulación. Y para nosotros, como Iglesia del Señor Jesucristo, tenemos claramente lo que es el Evangelio del apóstol Pablo, para ir cerrando este primer capítulo que tenemos acerca de arreglo y fin de las edades, en Efesios capítulo 4, verso 13, porque nos llama la atención algo poderoso de que nos dice así su palabra: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto, como decimos, nos llama la atención cuando vamos estudiando profundamente la palabra. Los que pueden y quieren pueden hacer un estudio concienzudo también en cuanto de su valor, en cuanto del textual griego, para sacar más provecho en cuanto de esto. Veremos distintos grados de crecimiento según lo que vemos en este capítulo. Y una de las cosas que nosotros vamos a ir entendiendo y comprendiendo con el Evangelio del apóstol Pablo, en este Evangelio de Gracia, es que él ve también distintos grados de crecimiento. Y ahí vamos a entender también por qué habla, ¿no es cierto?, de que no solamente hay grado de experiencia, sino que los que reciben el Evangelio de Pablo, sino también se ve una distinta, podemos decir, forma de crecimiento o manera de crecimiento, así como se ve en las epístolas del apóstol Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2,
que nos dicen hijitos, mancebos y padres. Bueno, ahí vemos claramente 3 grados. Los hijitos por un lado, los mancebos por otro lado, o los jóvenes, y los padres por otro. Entonces así encontramos también en este tiempo distintos grados de crecimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo. Como leímos bien claro en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo, a la medida de un varón perfecto. Entonces vemos los distintos grados de crecimiento. No todos los santos, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, crecen de la misma manera. Y esto podemos preguntarnos por qué. Bueno, en la misma experiencia podemos ver de que algunos santos crecen más rápido que otros, porque tiene que ver también su condición de sencillos y venir humildemente a la palabra del Señor, a su presencia, para recibir todo de Dios. Bueno, ahí vamos a ir viendo entonces que hay diferencias, y como nos ve claramente, nos muestra el apóstol Pablo otra vez en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, que también hay distinciones en cuanto a lo que es los creyentes carnales y los creyentes espirituales. Ahí podemos ver entonces por qué algunos crecen más rápidos y otros crecen muy lentos, cuando la provisión claramente que se da por la palabra de Dios es abundante, es completa y es perfecta. Pero hay algunos que asimilan más rápido la palabra de Dios, crecen y de esa manera se puede ver su vida que realmente es producto de la gracia de Dios y se ve realmente como de utilidad, no solamente para sí mismo, sino también para otros que realmente vienen a la presencia del Señor y de esa manera se constituye como canales de la palabra de Dios por donde fluye la palabra de Dios como agua. Pero hay otros creyentes que asimilan muy poco y andan según como el mundo. Entonces vemos que su condición, porque aunque son hijos, andan, ¿no es cierto?, de una manera que no se manifiesta la vida reproducida de Cristo en su vida todavía. Entonces podemos decir, bueno, había sido entonces de que este es creyente, pero ¿por qué se ve algo diferente? Bueno, que realmente tendría que ser distinto. Pero bueno, es justamente por su falta de dedicación y rendición a la palabra de Dios. Y esto encontramos todo en las cartas del apóstol Pablo, que nos muestra cómo podemos dejar de ser carnales para poder llegar a ser espirituales y de esta manera hacer un olor fragante de la presencia de Dios. Como decimos otra vez, para que podamos exhalar la vida de Cristo como un olor fragante a la presencia de Dios y para que seamos realmente un real testimonio a su palabra. Así que vamos a dejar acá nomás con la ayuda del Señor y vamos a seguir rogando sus oraciones para que podamos llegar, ¿no es cierto?, a comprender un poco más de lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios le bendiga. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.